Nueva FM presenta. Ya estamos a viernes. Es el momento exacto para que te intereses de los temas más novedosos en Imagen, Vida y Salud. Con el doctor Óscar Aguilar Cebadúa y selectos invitados que te informarán de muchos temas de interés. Porque la belleza es salud. Comenzamos. Buenas noches, aquí como todos los viernes en su programa Imagen, Vida y Salud, su amigo el doctor Óscar Aguilar. Hoy tenemos un excelente invitado con nosotros. Buenas noches, Marisol. Hola, Doc, ¿hasta cuándo lo veo? ¿A quién tenemos? A ver, preséntalo aquí a nuestro querido amigo. Doctor Alejandro Escobar Monroy. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por invitarnos, Marisol, Óscar. Gracias. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. El doctor Escobar Monroy hoy nos viene a hablar sobre un tema pues bastante importante más en estos tiempos, que es precisamente sobre una alternativa en el tratamiento de la obesidad y sus generalidades. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, primero hay que ponernos en el contexto real de las condiciones actuales. México, entre otras condiciones, pues está como número 1 de obesidad en la población general. En forma estadística, se considera que 2 de cada 3 adultos en México tenemos sobrepeso u obesidad. Eso es un dato realmente alarmante. Si bien es cierto que la obesidad va teniendo diferencias en cuanto a la gravedad del caso o a qué tan obesos estamos, en general la obesidad está ligada a una mejora en las condiciones sociales y económicas de la persona, de tal forma que en México está perfectamente distinguido que en la zona del norte y las zonas en donde hay áreas metropolitanas, la obesidad ha tenido un auge en forma muy alarmante. Y en las zonas rurales todavía las condiciones se logran mantener con una limitación en relación a esta situación. Desafortunadamente, obesidad está ligado a algo que se llama síndrome metabólico. Así es que obesidad es una condición grave epidemiológica que hoy estamos teniendo todos los mexicanos, los chiapanecos no estamos exentos, y además ligados a enfermedades que por nuestra raza, nuestra condición étnica, han venido floreciendo, tales como diabetes, hipertensión y algunas otras condiciones que se vienen generando. Así pues, obesidad hoy en el mundo es un foco rojo, pero todavía hay más. Se ha demostrado perfectamente en relación al estudio epidemiológico actual que si bien es cierto es un problema que afecta a los adultos, con más importancia al grupo de adolescentes y de niños, viene una etapa tan difícil para nosotros como médicos, porque la epidemia de niños obesos y adolescentes obesos es todavía mayor que la que hubo hace 30 años en relación a nuestro propio grupo, de tal forma que tú y yo, que a los 10 años teníamos algunos trastornos de obesidad y que éramos pues raros en nuestro grupo, actualmente no, actualmente el niño que tiene una estatura y un peso adecuado o bajo son los raros. En general la mayor parte tiene sobrepeso y eso empieza a marcar tendencias y conductas, y eso es peligroso por cuanto a que la explosión de enfermedades asociadas al síndrome metabólico pues viene como una pandemia y una situación que no va a tener alcance en los costos que tenemos en nuestra sociedad y en nuestro presupuesto, el presupuesto de gobierno o el presupuesto personal para poder solventar estas condiciones. Más bien es una cuestión de conciencia, ¿no? Y como tú lo manifiestas, ¿no? También el cambio cultural que se está teniendo, ¿no? En relación a lo que es también la industria alimenticia. Antes no teníamos todas estas industrias que nos han invadido, ¿no? Con alimentos que pues provocan importantemente el aumento del peso, ¿no? Incluso con pues por donde voltees, ¿no? Y es algo muy cierto, ¿no? Y también dentro de lo que es la cultura de nosotros, ¿no? Incluso el de hacer comer al niño cantidades que a veces no son necesarias, ¿no? Y que pensamos que un niño entre más coma más sano va a estar, ¿no? Y con todas estas reformas que se vienen en relación a lo que es salud, pues la verdad es que México está temblando, ¿no? Bueno, no México, sino sus pobladores, ¿no? Y pues sí, el síndrome metabólico es algo que
en la consulta pues vemos cada día pues más seguido, ¿no? El número de pacientes con problemas de intolerancia a la glucosa, pacientes ya diabéticos, problemas de insuficiencia venosa, que mucho tienen que ver con la tendencia de tener sobrepeso y obesidad, ¿no? Definitivamente, Oscar. Y bueno, para tener un poquito en contexto esta condición, finalmente la situación del cambio en las actitudes de nuestros jóvenes y nuestros niños en relación al ya no hacer ejercicio, al ya no tomar una pelota, ya no jugar a las canicas, sino más bien sentarse frente de un... Sí, muchas horas enfrente de una aplicación actualmente, ¿no? O de una página de internet o de una red que los absorbe completamente y que nosotros estamos contribuyendo a esto. Nosotros vemos hoy en las plazas, en los centros comerciales, y hablo de esto porque está ligado a la tecnología y a las condiciones de mejora, ¿verdad? Entonces tú puedes ver en la sala de belleza a la mamá, o podemos ver también en las áreas deportivas o en cualquier otro lugar, en los restaurantes, en donde los padres están ocupados en su vida social, y para que los niños estén tranquilos les ofrecen una tablet. Para no molestar, perdón, ¿no? Por supuesto, Marisol, esa es una de las condiciones, y eso lo que estimula es que el niño tiene una vida nueva, pero dentro de su cabeza, y lo único que tiene que hacer es mover sus deditos para poder tener un mundo nuevo, y eso los estimula, y los estimula mucho, y los mantiene ocupados en una gran cantidad, de tal forma que el deseo de moverse, de ejercitarse, y de que su cerebro se vea estimulado por un balón, un juego de fútbol, de béisbol, pues realmente no los atrae, porque no les genera todas estas condiciones que el estímulo cerebral está presentando, y en esa parte nosotros tenemos pues culpa. Claro, y es que también yo creo que ha sido tan rápido el avance tecnológico que nunca se dio tiempo a prepararse, digamos, en un momento dado una estructura dentro de lo que es la educación para cómo confrontar esta situación, ¿no? Hay países que son desarrollados y pues tienen actividades físicas obligatorias, ¿no? O incluso se ve que en oficinas el trabajador le dan un espacio de tiempo para que se pueda ejercitar. Y yo te puedo hablar de ahorita pues instituciones que predican con la convivencia familiar, el ejercicio y todo, pero cada vez limitan más incluso al trabajador para tener tiempo de poder ejercitar ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, pues sí, tienes mucha razón en todo lo que nos estás comentando, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate, la situación social está muy bien determinada. Hay dentro del estudio epidemiológico de la obesidad y la diabetes particularmente, que está totalmente ligada, algunos estudios bien interesantes. Por ejemplo, tú comentabas en relación a que el gobierno está empezando a implementar algunos programas en los que se estimula al esfuerzo físico. Fíjate que existe en las islas cercanas a Oceanía, unas islas polinesias, un país que se llama Nauru. Es un país pequeñito, tiene menos de 20,000 habitantes, pero que en los años 60 descubrieron yacimientos de carbono. Y entonces esta gente pues dejó de trabajar, porque se volvieron técnicamente millonarios y se dedicaron a comer. De tal forma que primero se acabaron los yacimientos de carbón, y actualmente son el grupo donde tienen más diabéticos y más obesos en la población. Tiene un índice por arriba del 40% de prevalencia de diabetes y de obesidad. Pero esta situación se fue tan intensa, tan difícil, que hoy por hoy es el primer país en el mundo que en su constitución tiene una obligatoriedad de hacer ejercicio. Así es que el que no se hace ejercicio van con las fuerzas del orden público y los ponen a hacer ejercicio. Por favor, tráiganlo a Entonces, México. imagínense hasta dónde está el contexto, de tal forma de que el sector salud de ese pequeño país pues se agotó, no tuvo opciones, y la opción actual es: ¿no quieres hacer ejercicio? Bueno, pues con la policía te pongo a hacer ejercicio. Ya me imagino aquí en México qué tipo de ejercicios nos pudieran hacer, ¿verdad? Bueno, digo, la verdad es que somos más sofisticados que eso seguramente, pero vamos, la condición es esa, las condiciones socioeconómicas en las que te llevan a una mejoría no necesariamente significan una mejoría en tu salud.
Y esa parte es la que, como bien dices, no tuvimos oportunidad en relación a la implementación tecnológica a evolucionar de una condición en donde teníamos que cargar y hacer y caminar, a de repente nada más subirnos y pues ya el esfuerzo de incluso hasta darle vuelta a la llave se acabó, oprimes un botón y eso es todo para que puedas accionar diferentes máquinas que hacen absolutamente todo por ti. Y bueno, entonces ahora la cultura de hacer actividad física pues tiene que ver con eso, ¿no? Tienes que ser alguien que te guste hacer algo y tienes que pagar para hacerlo. A mí me llama la atención que los que estábamos en otra época pues salías prácticamente con lo que tenías en casa a correr. Ahora es toda una cultura, comprar unos tenis que pueden oscilar entre los 1,000 y los 26,000 pesos para que puedas hacer una actividad, y esto se vuelve ya cada vez, pues creo que hasta cae en lo que es el snob, ¿no? Pero finalmente es una cultura y un cambio. Entonces, en esta situación, pues podemos encontrar al paciente que tiene un trastorno de obesidad leve y al paciente que tiene un trastorno de obesidad muy severo. Y entonces aquella historia del gordito feliz, pues se está acabando, ¿no? Está completamente, porque por una parte el estándar de belleza está completamente por debajo de pues prácticamente de lo que es el peso normal. Claro. El estándar de belleza está por debajo, está en el rango de la desnutrición. Y por otra parte, la discriminación social que existe y es real hacia el paciente con sobrepeso y obesidad, pues también se está generando. Y entonces está generando una polarización en los sectores en la que el paciente obeso, que se siente rechazado, reprimido, pues tiene que buscar otros satisfactores y entonces se hunde más en esa situación de tener una sociedad falsa, y en esa sociedad falsa pues se hunde en las redes, en las condiciones en donde no tenga que presentarse como persona. Hasta crean sus personalidades ficticias, ¿no? Y es algo que cada vez se ve más frecuente, ¿no? Incluso el otro día me decía mi hija que le compraron un juego, un Simi, creo que se llama algo así, que vas construyendo una realidad virtual, ¿no? Y eres una persona como quisiera ser, ¿no? Y te puedes perfeccionar y verte súper perfeccionado en una pantalla, y tú aquí mientras pues estás con el pastelito y la Coca-Cola, ¿no? Entonces hasta ese punto se ha llegado. Ese es el tema, a final de cuentas, en el que la ociosidad, el estar en el ocio, que no sé, bueno, actualmente la cultura del ocio es saberte divertir y expandirte. No, la ociosidad en aquella en la que realmente no tienes una actividad productiva que hacer, sino en donde estás efectivamente creando mundos paralelos, en donde puedes tener una realización, te lleva a estar ahí sentado, pero te genera ansiedad. Y lo único que puedes hacer mientras estás sentado viendo algo o concentrado en un teclado, pues es comer, porque resulta muy sencillo. Donde la tecnología ha sido culpable en muchas partes, ¿no? Porque, como usted dice, o sea, hasta eso para jugar fútbol ya es interactivo. El niño no necesita pararse e ir a recoger una pelota o patearla, ¿no? Ya lo tiene en los dedos y en la visión de que está jugando fútbol. O sea, también el hecho de hay tantas aplicaciones que ahorita para hacer ejercicio te ayudan, y para no hacerlos también, o sea, con que estés ahí en el teléfono o en el celular y todo, más que nada los niños, mamá, quiero un teléfono, mamá, quiero una tablet, y como usted decía, para que nos dejen de molestar, llegamos en el error, cometemos el error de darlo, ¿no? Y la otra vez comentábamos en un programa parecido de que la tecnología, en vez de ayudar, en muchos casos nos ha venido a perjudicar, muy aunado a la mano con la mercadotecnia. ¿Por qué? Porque ahorita la mercadotecnia también para los gorditos, en eso de la discriminación, pues ya dice, ya hay lugares para los gorditos, ya hay marcas para los gorditos, ya hay moda para los gorditos, o sea, todo para los gorditos, para que tú no sufras esa discriminación y te aceptes tal y como es. Pero no es, yo en el caso digo, pues no es una discriminación, simplemente es tu salud, ¿no? En la que tienes que mejorar, y una parte es el ejercicio. Marisol, acabas de dar la palabra clave de todo esto. Los trastornos de sobrepeso y obesidad, más allá de la situación psicológica, que es muy importante, pero que está insuficientemente estudiada, en realidad tenemos muy pocos estudios en relación a la repercusión psicológica real, porque todo lo tenemos como implementado, como unas condiciones en las que lo suponemos,
pero estudios serios realmente hay pocos y todos marcan que efectivamente tiene un problema. Pero en relación a la obesidad y los trastornos reales que se van a generar como vamos así, el obeso tiene el factor que predispone a tener enfermedades que son compañeras suyas. En medicina decimos comorbilidad, pero bueno, la idea era no poner una palabra media rara, ¿no? Entonces la idea es algunas enfermedades que van a estar de la mano del paciente obeso. Es decir, el paciente obeso difícilmente, y por solamente la gravedad, si viviéramos en la luna, a lo mejor la gravedad no nos afectaría tener sobrepeso, pero tan pronto como vivimos en un lugar en donde estamos pegados y tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos por arriba de la superficie de la Tierra, el sobrepeso ya empieza a afectarnos, articulaciones, postura, situaciones en donde para poder respirar, el estar acostados, algunos pacientes sus músculos ya no son suficientes para poder levantar y meter aire, y es el paciente que tiene trastornos de sobrepeso, obesidad en particular, y que está platicando contigo y de repente se queda dormido. Ya no puede hablar porque el paciente, en el momento de no poder respirar lo suficiente, acumula CO2, el dióxido de carbono que normalmente sacamos, supera al oxígeno que puede meter y entonces tiene una especie de intoxicación y el paciente se queda dormido literalmente en el trabajo, platicando contigo, en las diferentes actividades, pero cuando se queda dormido no descansa porque técnicamente se está asfixiando. Entonces el paciente, para poder responder a esa situación, tiene que hacer movimientos inspiratorios que parece que se está ahogando y entonces es aquella imagen del ¡ah! Y parece que el paciente se ahoga, ¿no? Y cuando duerme, cuando está durmiendo, los familiares se ven realmente angustiados, porque el paciente durante muchos momentos de la noche, pues se ahoga. Se queda sin respirar. Literalmente se queda así, Oscar, se queda sin respirar, y cuando por fin los mecanismos de protección que tenemos lo echan a andar, entonces el paciente hace una inspiración con una vehemencia tal que pues entra un ronquido, unas condiciones que realmente hacen que la persona que vive al lado de él se asusten. Recientemente tuve un paciente que tenía una condición de sobrepeso tan intensa, que incluso ya tenía que utilizar un respirador para dormir. Eso ya es frecuente, hay clínicas de sueño que hacen que esto suceda. Pero bueno, a pesar de eso, pues el paciente, los familiares y todos los que están a su alrededor, pues sufren de la angustia de no saber si amanece, se está ahogando, está vivo, ¿qué le pasa? Pero al margen de eso, despiertan cansados, porque toda la noche tuvieron una asfixia crónica. Creo que aquí mucho tiene que ver la conciencia de todos nosotros vamos a hablar de México, ¿no? Como mexicanos, ¿no? Porque si bien es cierto, dentro de lo que tú comentabas, Marisol, del marketing, la industria, las empresas, es una oportunidad gigantesca para hacer dinero, ¿no? Entonces nos han engordado, ¿sí?, otros países, ¿no?, y nos están supuestamente dando también alternativas para estar mejor dentro de nuestro mismo problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes también para empezar a analizar esta situación y empezar nosotros, porque el cambio viene a raíz de la persona, ¿no? Exactamente, es la actitud que muchas veces no la asumimos, ¿no? O sea, sabemos que tenemos un problema y no lo hacemos, ¿no? Yo hablo mucho de la conciencia de la inconsciencia. O sea, somos conscientes que hacemos mal las cosas, pero a pesar de eso, conscientemente seguimos haciendo todo para no estar mejor, ¿no? Entonces, ahorita, pues la verdad, hay una pregunta que siempre te quise hacer, ¿no? Te he admirado mucho porque eres un excelente gastroenterólogo cirujano, ¿no? Es muy hábil el doctor Escobar Monroy, y de repente inclinaste un poco así que tu profesionalismo hacia el tratamiento de la obesidad. ¿Qué fue lo que te impulsó a empezar a ver todo este tipo de tratamientos? Híjole, Oscar, esto es una historia larga y tenemos poco tiempo, pero te la voy a platicar rápidamente. En nuestras instituciones de salud, básicamente la Secretaría de Salud, en donde yo trabajo hace ya muchos años, ya estoy por jubilarme, encontraba que había un grupo de pacientes vulnerables que tenían lesiones en sus piecitos por diabetes. Y eso nos invitó a toda una corriente de la cual pertenezco, a la Asociación Mexicana de Pie Diabético, que es una asociación
de las primeros 5 en el mundo que se dedican al estudio y al tratamiento y a la prevención de los pacientes con pie diabético. Y entonces empezamos a trabajar un poquito con los grupos multidisciplinarios, entre endocrinólogos, pacientes internistas, traumatólogos, todos ellos que tenían que ver con esta interacción de la situación de la atención para el paciente con diabetes. En las juntas y reuniones que tuvimos, en los congresos que tuvimos en estas partes, encontramos que la comorbilidad más importante que tiene y que se encuentra, pues es la diabetes. Entonces el diabetes y el obeso es una cosa que entra una con otra. Hace 15 años se presentó un estudio que de hecho ganó el premio de la Academia Mexicana de Cirugía, en la que apareció una cirugía, y no apareció, ya existía, pero no la habíamos tomado en cuenta, en la que desde 1962 se hace para curar la obesidad, y que es el bypass gástrico. Y resulta que milagrosamente, como muchas cosas en medicina, realmente no lo queríamos hacer, pero se hizo, en los pacientes con diabetes descontrolada y a quienes se les negaba la oportunidad de hacerse un bypass precisamente por esa insuficiencia en poder preparar al paciente diabético, pues se hicieron algunos intentos y finalmente se empezó a revisar estudios retrospectivos, nada prospectivo, en el que la mayor parte de pacientes diabéticos mal controlados, sometidos a procesos de bypass desde 1962 y hasta 1990, pues los pacientes de repente mejoraban sus condiciones de diabetes. En forma inicial se pensaba que era solamente por la disminución de peso. Después, ya dándose cuenta de eso, y precisamente el objetivo de este estudio hace cerca de 15 años, entonces se presenta un estudio ahora sí prospectivo, es decir, se tomó una selección de pacientes diabéticos obesos que tenían una serie de problemas porque no podían controlarlos los endocrinólogos, y parte de los problemas era el sobrepeso, y entonces se les dijo, bueno, te vamos a someter a un bypass para bajarte de peso y con eso a lo mejor mejora tus condiciones. Milagrosamente resulta que en estos pacientes, en un índice estadístico por arriba del 95%, todos los pacientes tenían una disminución de sus condiciones de diabético que cercaban entre el 95 y el 100%, es decir, la mayor parte de pacientes, las necesidades de insulina y de hipoglucemiantes disminuyeron tan dramáticamente como un 90%, y en algunos casos el paciente se comportó como paciente ya no diabético. Entonces, pues de entrada, si nosotros tenemos, en mi forma de pensarlo, se decía, bueno, si la idea es, tengo un paciente con complicaciones diabéticas, en el particular caso mío, pie diabético, pero también hay problemas con riñones totalmente sin funcionar por la diabetes, y pacientes que no ven. La primera causa de ceguera en México es la diabetes. Entonces, pues se me ocurrió que bien podía tomar un curso de entrenamiento, porque no existe la especialidad de cirugía bariátrica, eso tiene que saber, es un cirujano que tiene, un cirujano general certificado, el que está capacitado para tomar los cursos y hacer estas especialidades. Actualmente hay solamente 2 centros que empiezan a tener ya como especialidad, sin embargo todavía es algo que inició el año pasado y está en proceso. Entonces empezamos a capacitarnos en esto y nos damos cuenta que efectivamente el paciente obeso, diabético, hipertenso recibe un gran beneficio cuando tiene una cirugía que actualmente se conoce como cirugía metabólica, porque ya no solamente sirve para bajar de peso, sino también disminuye y grandemente las necesidades de la insulina, de las pastillas para bajar el azúcar, para no decir la hipoglucemiantes. También disminuye mucho las necesidades de los pacientes que tienen presión alta, y entonces muchas de las condiciones de aumento de grasa, de colesterol, triglicéridos, incluso ácido úrico, disminuyen con este tipo de cirugías. Y por ahí empezamos, y como significa también actualmente que la cirugía bariátrica es cirugía de mínima invasión y es un tema que a mí me apasiona, entonces pues somos pocos realmente en el país en relación al número tan grande que somos de los que manejamos este tipo de abordaje y de tratamiento. Si bien es cierto, es una cirugía que requiere mucha tecnología y un grupo multidisciplinario. La diabetes y la obesidad no se lo acaba un solo médico. Necesitamos tener un grupo, un equipo completo, porque la cirugía de obesidad tiene también indicaciones muy particulares. No es para cualquier gordito.
es para pacientes que tienen ciertas condiciones, que tienen cierta edad, que han cumplido ciertos requisitos, que han hecho ciertos estudios de seguridad, porque si bien todas las cirugías tienen riesgo, en relación a este tipo de pacientes el riesgo se aumenta y las posibilidades de complicaciones posoperatorias están aumentados. Claro. Pero aún con todo y eso, con las complicaciones potenciales tales como sangrados, fístulas, fugas, dehiscencias, reoperaciones, iba a decir una palabra técnica, la mortalidad, la expectativa de vida en un paciente con obesidad grave está perfectamente demostrada que disminuye entre 10 y 15 años. Y un paciente que se somete a una cirugía de esa, su riesgo de tener una lesión potencial de muerte es mucho menor al 1%. Así es que, pues cuando lo ponemos en una balanza y encontramos las indicaciones formales y las precauciones adecuadas, con todo y los riesgos y las posibilidades de complicaciones, el paciente va a gozar de calidad de vida y salud. Claro. Entonces, tal vez con eso te responda la cosa larga, pudiera ser, obviamente, entre otros congresos y de esa cosa es conocer gente, ver y hacer, pero eso fue lo que me llevó a que, por una situación, enfocarnos a una condición de enfermedad que requería y que actualmente está perfectamente bien establecido en estándares mundiales, no nacionales, mundiales también, en el que el paciente con obesidad grave, y se dice obesidad mórbida, y que tiene condiciones que agravan esta situación, puede recibir un gran beneficio si recibe un procedimiento electivo, es decir, no es para que voy mañana a Monterrey a quitarme esto porque me van a poner más grande el estómago, no, eso es lo que ha hecho y ha denostado a la cirugía, porque como tú dices, también la tecnología tiene mercaderes, ¿no? Claro. ¿Qué nos querías preguntar, Marcelo? Que nos vamos a corte. Sale pues. Regresamos. ¿Quieres saber más de dietas, moda y propósitos saludables? Regresamos en un momento con Imagen, Vida y Salud. Son las 8:31. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa, XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El Sistema Estatal de Protección Civil dio a conocer estar preparados para la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, que inició de manera oficial el 15 de mayo, por lo que se trabaja de manera coordinada con el Plan Específico de Protección Civil para prevenir y reducir riesgos. Este plan está alineado a la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres. Estas acciones de preparación es de los 122 coordinadores de las unidades municipales de protección civil de la entidad, para que a través de los 5,000 comités de prevención y participación ciudadana se refuercen las tareas de prevención que permitan estar alerta y salvaguardar la integridad física de la población. Ya se tienen previstos 1,082 refugios temporales, pues se esperan en el Océano Atlántico 13 ciclones y en el Océano Pacífico 17. Cabe destacar que día a día se fortalecen las acciones del gobierno del estado a través de la protección civil para salvaguardar a la ciudadanía. Un gobierno con responsabilidad y convicción de que la prevención salva vidas. Chiapas avanza, y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Mi nombre es Marisela Osorio. De mi hija fue un poquito más grave porque pensaron que podía ser cáncer. Una amiga me recomendó asistir al Seguro Popular. La operaron, los medicamentos y todo el Seguro Popular se lo ha dado. Afíliate o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 01800-767-8527 o ingresa a www.gov.mx/salud.
Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo. Con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas la Nueva FM, Radio Cultural Informativa. La belleza de tu salud la encuentras con nosotros. Continuamos con más de Imagen, Vida y Salud. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con nuestro amigo el doctor Alejandro Escobar Monroy, y pues el tema que hoy estamos hablando es sobre pues cirugía bariátrica. Sí me gustaría también que nos comentaras dónde pueden pues encontrarte, dónde está tu consultorio. Sí, Oscar, mira, el consultorio lo tenemos en la colonia Moctezuma, frente a la rotonda de la Moctezuma. Hay una marisquería famosa, hay una placita comercial en donde venden tés chistosos, más o menos, y la clínica se llama Benard, es un edificio blanco que tiene unas letras fáciles de identificar. El teléfono es 61 115 30 o 6974. Pero vamos a platicar ahorita, si te parece, de cuáles son las indicaciones para un paciente con obesidad. ¿Me parece bien? Aunque realmente somos muchos gorditos, nos incluimos, realmente no todos los pacientes que tenemos obesidad somos candidatos a un procedimiento de esta naturaleza. Y entonces lo primero que tenemos que determinar es la gravedad de nuestra enfermedad, y eso en medicina no estamos muy dados a manejarlo en grados. Entonces definimos que el peso puro, subirte a una báscula y decir tengo 50, 60, 70 kilos no es suficiente. Necesitamos tener una relación de peso y talla, que en los adultos es la forma más habitual de poder determinarlo. Y entonces a través de una fórmula de la matemática, pero actualmente con la tecnología de la que hablábamos, tú nada más le pones tu peso, tu talla en una tabla automática y te da un índice de masa corporal que refleja una cantidad en metros cuadrados que es la que tú tienes. En fórmula general, vamos a decirlo, cerrar numeritos, el redondeo siempre funciona, en el que cada 5 unidades vamos nosotros a cambiar un nombrecito. Y entonces decimos que entre 20 y 25, o ser más específico 24.9, está la talla ideal, el peso y talla ideal o el índice de masa corporal ideal. Entonces, así como dices, normal, una persona que se sube una maquinita, que ahorita ya está en las plazas, hay maquinitas en que te marcan entre 20 y 24.9, tú puedes decir, estoy bien, no tengo ningún problema de sobrepeso, y menos de 20, pues empezaríamos a tener, aunque en realidad es desde el 17.5, pero podemos decir que de 20 para abajo empezamos a tener algunas condiciones de que el peso y la talla no están bien reguladas, pero ese no es el tema. Bueno, entre 25 y 30, decimos cada 5 unidades cambiamos, entonces están las personas que tienen sobrepeso. No hay un nombre de obesidad, pero tienen ya algunos un peso inadecuado y ya empieza a estar fuera del rango de lo que consideramos estadística y fisiológicamente normal. Y luego entramos a la obesidad grado 1, en la que marcamos entre 30 y 34.9, 35 para no meternos en conflictos. En este grupo de personas, definitivamente no existe ninguna indicación actual ni futura en lo próximo de tener un procedimiento de cirugía bariátrica. Es decir, y hablamos de cirugía bariátrica y no de procedimientos bariátricos, si nos tenemos oportunidad lo platicamos. Entonces, en este momento lo primero que tiene que hacer la persona es entender que la enfermedad es una enfermedad crónica. A mí me gusta hacer la analogía y decir, nadie se duerme y amanece gordo, ni nadie se duerme y despierta flaco. Este es un proceso crónico que va con los años y con los hábitos. Es decir, hay que ir abonando todos los días para que tengamos la hermosura que logramos avanzar, o bien tenemos que abonar todos los días para ir poco a poco disminuyendo ese peso. Las personas que están en 30 de índice de masa corporal y menos, lo que tienen que hacer es eso. Es primero lo que tú decías, hacer conciencia de que van hacia donde quieren ir. Pueden ir hacia arriba a tener un problema de obesidad moderada, o bien pueden ir hacia abajo, en el que pueden llegar al sobrepeso y después a una edad, a un peso y talla, un índice de masa corporal normal. Y eso se consigue realmente muy sencillo, y es cuando funcionan y funcionan muy bien la dieta de los 10-3 días, la dieta
de la que se te ocurra. Cualquiera de las dietas que se puedan aplicar funcionan muy bien, porque los kilos a perder y las calorías a quemar realmente son pocas. Entonces perfectamente tú puedes ajustarte a un régimen, un poquito de actividad física, y entonces los paliativos como grapas, chinches, tachuelas que nos ponemos para poder, funcionan, porque es parte de un proceso psicológico que nos ayuda, y en el argot médico decimos es una muleta, ¿no? Es un placebo que nos hace que nos apoyemos para dejar de comer, para entender que lo que queremos es tener una mejor condición, y entonces a lo mejor realmente lo que buscamos es un mejor aspecto, ¿no? Pero entonces entre 25 y 30 que está el sobrepeso y la obesidad grado 1, realmente no tenemos que hacer mayor cosa más que hacer un cambio en los hábitos alimentarios, y eso nos va a dar una condición para que pronto, sin mayores problemas, y obviamente siempre con el apoyo de alguien profesional, una nutrióloga, un médico que tenga entrenamiento en nutrición bariátrica, pues finalmente te pueda llevar fácil y sin problemas hacia una condición en la que vas a llegar sin problemas. Ahora tenemos a los pacientes que están entre 34.9, o sea 35 y más, y en estos pacientes nosotros decimos entre 35 y antes de 40, 39.9, pues son los pacientes que están limítrofes y son los pacientes con obesidad grado 2. En estos pacientes ya podemos encontrar a pacientes que haya indicación para un procedimiento de cirugía bariátrica. Y aquí en los muchos congresos y las muchas condiciones de estudios, pues ya se ha determinado situaciones formales en las que nosotros, incluso en la norma oficial mexicana ya marca que pacientes quienes tengan un índice de masa corporal de 35 y más, y que durante 6 meses o más tiempo han sistemáticamente intentado a través de médicos, nutricionistas, que se les ha quitado las condiciones psicológicas o psiquiátricas de obesidad, porque eso es bien importante. Un paciente que tiene un trastorno psicológico psiquiátrico y que lo hace compulsivo para comer, el tratamiento no es cortar nada, sino resolver ese problema que hay allá en la cabeza para poder resolver las condiciones. Pero bueno, regresando a las condiciones, un paciente que es mayor de edad, entre 18 y 65 años, dice la norma oficial, sin que ambos extremos se niegue la posibilidad de, pero eso es lo que se marca, que tengan un índice de masa corporal de 35 a 39, por así ponerlo, y que además tengan diabetes, hipertensión, trastornos mecánicos de la columna que los obliguen a tener que bajar de peso y que después de 6 meses no hayan podido hacerlo, o bien pacientes que tengan un trastorno de grasas, de colesterol y triglicéridos que no lo puedan controlar, y algunos otros trastornos desde el punto de vista metabólico que están condicionando un problema además del peso. En esos pacientes se ha demostrado que la cirugía bariátrica en sus diferentes modalidades va a tener un gran beneficio. Ese es un primer grupo de pacientes. Ahora, el grupo de pacientes que están de 40 de índice de masa corporal y más, y puede ser más 50 y más puede ser 60, en esos pacientes ya no solamente son gorditos sanos. En ese momento ya la definición se llama obesidad mórbida. Y entonces ya es un nombre y un apellido, ya es una persona que tiene un problema de sobrepeso, ya es gordito, pero además tiene una enfermedad que le está produciendo eso. Y esa enfermedad por sí sola, aunque no tenga presión alta, aunque no tenga diabetes, aunque no le duele la columna, aunque nada, ya se llama obesidad mórbida. Y si ese paciente quiere resolver ese problema en la edad que puede llegar a tener entre 18 y 65 años, que es lo que marca actualmente la norma, y que sigo insistiendo, no es privativo de que personas menores, ya incluso hay estudios en niños y en pacientes geriátricos en que se van a ver beneficiados, pero ya tienen otras indicaciones particulares. Entonces, en estos pacientes, la indicación formal de la obesidad y de la cirugía bariátrica está definida. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, saber que esos son pacientes candidatos a recibir un procedimiento, y los procedimientos pueden ir desde los más simples hasta los más complejos, y eso no tiene que ver con el médico ni tiene que ver con el paciente, sino tiene que ver con las condiciones que alrededor del estudio, se llama protocolo, del protocolo completo, determine.
Hay pacientes en que podemos desde el principio suponer que pueden ser beneficiados con un tipo de cirugía, pero cuando hacemos los estudios preoperatorios, que es muy importante, no hay paciente que puede entrar a quirófano, ya llegué con todas mis ganas y mañana me quiero operar. No, debe de someterse a unas ciertas condiciones de preparación alimentaria, de acondicionamiento físico y de estudios preoperatorios para poder determinar que el paciente es candidato y sensible a esta cirugía, a este tipo de cirugías. Y entonces cuando ya encontramos esa situación, un paciente que tiene obesidad de segundo o de tercer grado, si es de segundo grado, que tiene una hipertensión que no la puede controlar con medicamentos, que tiene una diabetes que está generando consumo alto de medicamentos o que ya está complicándose con un pie diabético, con una retinopatía o que está empezando a tener algunos datos que nos están avisando que va hacia una complicación, ese paciente es un paciente que va a tener grandes beneficios y lo podemos someter a una cirugía de tipo metabólica. Ahora, un paciente que ya tiene obesidad mórbida, teniendo o no teniendo otras enfermedades acompañantes, los beneficios y la posibilidad de sobrevida que va a tener por solamente disminuir ese exceso de peso, pues también justifican el que se ajuste a un protocolo preoperatorio. Si el protocolo finalmente determina que es un paciente que debe ser sometido, entonces previa plática con el núcleo familiar, porque esta es cosa muy importante. Es muy difícil que el paciente solo pueda sobrellevar esta condición, porque el paciente que cambia de un índice de masa corporal de 40 o de 50 y que regresa a unas condiciones de sobrepeso o peso normal, no regresa solo, regresa con una serie de condiciones en las que ha cambiado su identidad, ha cambiado su forma de percibir la vida. No en pocas ocasiones tiene que cambiar hasta de núcleo social. Yo siempre les digo, miren, a los que nos gusta jugar fútbol, nos juntamos con los que jugamos fútbol. Los que juegan dominó se juntan con los que juegan dominó, y los dragones nos juntamos con los dragones, porque realmente eso es algo que disfrutamos como una sociedad. Entonces, un paciente que va a ser sometido a esta condición, finalmente necesita el apoyo de su núcleo social. Y hablo de núcleo social porque actualmente las estructuras familiares han cambiado mucho. Ya los sistemas familiares, pues el sistema integral, el sistema tradicional y todo eso, pues ya existen en Tuxtla y en todas partes. Entonces es importante que su núcleo, que puede estar formado por el papá, la mamá, por la pareja, por los hermanos, por quienes sean, deben estar integrados y compenetrados en lo que está pasando y por lo que va a pasar, porque el paciente va a necesitar apoyo, además del apoyo profesional, necesita el apoyo de la gente que está con él, de quien lo estima, de quien lo quiere. Preocupación y atención. Por supuesto, Marisol, esa parte es importante. Es muy difícil que alguien tenga tantos arrestos para llevar adelante algo solo. Es como separarse de la adicción o alejarse de la adicción, ¿no? Lo que uno trata, la adicción de ellos es comer, ¿no? El alimento en exceso, entonces tiene que cambiar, yo creo, no nada más el núcleo social, sino todas sus actividades. Claro que sí, pero más allá de eso, imagínate a una persona que, pues el día que inicia la cirugía o que termina el protocolo y se opera, pues está pudiendo pesar 160, 180, 200 kilos, y cuando termina el proceso, que no es tampoco inmediato, pasan, la primera etapa es a los 9 meses, como si fuera un bebé, ¿no? Pero a final de cuentas se dice que más o menos 2 años después de que terminado, pues puede estar pesando 70, 80 kilos, pues es otra persona. Claro. Solamente con verlo, la persona cambió, muchos años menos aparentan eso. Algunas otras personas pues pueden tener cambios en relación a la figura. Antes no sabían que tenían pómulos, ahora les aparecen los pómulos, de repente las orejas ya se les ven grandes, el cuello que antes no se veía aparece, y hay una serie de condiciones que también hay que tomar en cuenta. No todo es bonito. Los tejidos también han tenido una relajación y entonces la piel es laxa, no en todas las personas. Las personas que han tenido embarazo entienden que hay mujeres que después de un embarazo quedan una o ninguna cicatriz, y hay otras que quedan con muchas marcas. Lo mismo pasa con el paciente con obesidad. Cuando pierden todo este peso, todo este volumen, pues su piel
y sus condiciones genéticas y estéticas, pues obviamente van a cambiar, y lo que la persona primero se veía como una persona X, vamos a decirlo, mi identidad era ser así, ahora resulta que ya no soy así, y el proceso de me quiero y me gusto no es sencillo, es complicado. La aceptación primero a él mismo y después la aceptación de las demás personas. No, y como las mamás, ¿no? Ya cuando lo ven flaco, ándale, cómele, ¿no? Y cuando estás por eso gordo, es muy importante lo que comer. comentabas, ¿no? El apoyo de la gente que está contigo, ¿no? Porque primero quieren verte flaco y cuando te ven flaco ya te quieren ver gordo, ¿no? Entonces aquí es una cuestión también en la cual se tiene que capacitar precisamente también a toda la familia, e incluso en algunas ocasiones yo creo que someterlos también a un estilo de vida nutricional distinto para que en verdad puedan apoyar al 100% al familiar, ¿no? Y también yo creo que puede llegar hasta unas terapias psicológicas, ¿no? De hecho las llevan, de hecho tiene que ser así. Parte del ¿no? protocolo es ese, tienen que tomar una terapia psicológica previa y posterior. Esta parte es más complicada, ¿sí? Esta parte es complicada, sí, se hacen terapias de grupo, es complicada porque no todos aceptamos que tenemos un problema en la cabeza, y realmente yo creo que en estas condiciones actuales de vida, pues bueno, si estábamos hablando hace rato de vidas virtuales y vidas paralelas, pues como que algo tenemos en la cabeza que no nos está funcionando bien, ¿no? Entonces, la aceptación y la necesidad que tenemos de recibir apoyo profesional existe. Tiene que ser y se debe de llevar, pero más allá de eso, lo que sí necesitan es lo que decíamos en un principio, el núcleo social. El núcleo social es fundamental, que todos estén sintonizados, porque en general la mayor parte de las personas que son delgadas, y está el chiste famoso eso, no, buenos días a todos, menos aquellos que comen sin engordar, ¿no? O sea, la persona que no sube de peso porque su naturaleza es así, no entiende y denosta el esfuerzo que tiene el paciente que tiene la tendencia a acumular calorías, ¿verdad? Porque finalmente dice, bueno, pues es que yo hago ejercicio y eso, pues sí, pero las condiciones son diferentes. Y exactamente, el orden es, entre hermanos existen diferencias, hay un hermano que es más llenito y uno que es menos llenito, y entre hermanos hay alguien que hace más actividad física y otro que hace menos actividad física. Si dentro de la misma genética hay variaciones importantes, pues dentro de grupos familiares y grupos sociales, pues las condiciones son diferentes completamente, ¿no? Entonces sí, el seguimiento y el soporte, porque finalmente después de los 9 meses el paciente ha perdido cerca del 60 o 70% del sobrepeso que tenía, que es realmente relativamente rápido. Alguien que no sé, un pariente que no te ve hace un año, cuando te ve realmente no sabe qué te pasó, ¿no? Y entonces pues viene la siguiente parte, y esa parte creo que tú tienes mucho conocimiento de esto, ¿no? Los pacientes requieren algo cosmético. Y no se trata de algo estético puro, sino, o sea, sí necesitan, porque el colgajo abdominal, los colgajos de los brazos y de los muslos pueden llegar a convertirse en una enfermedad más. Prácticamente, mira, por ejemplo, ciertamente, ¿no? Con el doctor Velasco, que es lo que hacemos la parte de la cirugía plástica, es volver a hacer un cuerpo, ¿no? Tienes que hacer desde una cruroplastía, porque se les cuelgan las partes de las piernas, ¿no? Así es. Las braquiplastías, porque hay colgajos de brazos bastante amplios, ¿no? Y que son limitantes, son incapacitantes, circular completa. Porque pues es la forma en que tú vas a volver a formar ese cuerpo, ¿no? Claro, pero lo más importante de todo esto, y yo creo que dentro de las dos áreas que se conjuntan al final, es la parte psicológica, ¿no? O sea, el paciente tiene que diagnosticarse exactamente cuál es el problema que en un momento dado, si no fue del orden genético, o sea, lo llevó a un estado incluso de depresión que le permitió llegar a la condición y estado en la cual lo encontramos, ¿no? Bueno, y primero tú. No, definitivamente. Y esa condición es muy importante, porque la mayor parte de los pacientes en una primera etapa realmente niegan tener el problema. Se asumen como personas normales y que ellos están contentos con lo que tienen. Cuando finalmente hay algo que los motiva a buscar ayuda,
es cuando empiezan a entender que las condiciones no solamente son de un gordito feliz, sino que tienen problemas serios desde el punto de vista psicológico, pero también desde el punto de vista físico, porque la mayor parte acusa cansancio, fatiga, dolores y desórdenes gastrointestinales que ellos los tienen, pero que los consideran normales. Claro, y lo que he observado, bueno, ya en la experiencia es de que es cierto que muchos pacientes recaen, ¿no? Pero en su mayoría, o sea, difícilmente una persona que se vuelve a ver bien y digamos normal, se descuida. O sea, claro, pero podemos encontrar personas que recaigan, ¿no? Y precisamente eso es parte de esto. Los procedimientos de cirugía bariátrica son procedimientos que requieren de un orden, no hacen milagros. Los procedimientos de cirugía bariátrica son tan baratos como algunos procedimientos de gastroplicatura que tienen una gran recidiva y que no se deben hacer. Son tan populares como la banda, que actualmente todos lo siguen poniendo, pero en los congresos decimos que todos los estamos quitando porque la banda tuvo un momento muy importante en el inicio de la cirugía bariátrica, pero que actualmente se reserva para casos muy particulares, ya no se debe de colocar. Muchas complicaciones y mucha insatisfacción dentro de la persona. El balón gástrico es fantástico, sigue utilizándose. De hecho, el balón gástrico está indicado en personas, ahí sí, en quienes están en una obesidad de límite entre primero y segundo grado, porque los balones tienen una limitación, solamente pueden ser usados 6 meses y se debe de retirar. Entonces, lo pongamos así en una forma más práctica. La muchacha que se va a casar y que tiene 10 kilos de sobrepeso y que se va a casar en 5 meses, le pones un balón gástrico y le es un gran paliativo para que llegue perfecta a la foto. Evidentemente a los 6 meses los jugos gástricos y lo normal del desgaste de un balón hacen que se tenga que retirar, porque si no se va a convertir en un tapón, se va a obstruir y no va a servir, hay que sacarlo. Si en ese tiempo esta persona aprendió a unos hábitos nuevos, hábitos alimentarios y hábitos de actividad física, va a mantener ese peso. Pero si a esa persona le quitan el balón y cree que las condiciones van a ser normales, pues la reganancia va a ser en menos de 3 meses. Inmediatamente se va a poner otra vez con los problemas de sobrepeso. Ahora, en personas que tienen superobesidad, y estamos hablando de personas que tienen más de 50 de masa corporal y que van a ser llevados a un procedimiento de cirugía bariátrica, llámese banda gástrica, manga gástrica, bypass, variaciones a estas como el escopiraro y algunos otros más procedimientos que se pueden hacer con todas las variaciones que hay. En esos pacientes la utilidad del balón gástrico funciona, porque durante 6 meses, en vez de operar a una persona con índice de masa corporal de 60, lo operas con 50, 45, obviamente que la posibilidad de éxito y de evitar complicaciones es mucho menor. Entonces sí tiene su indicación, pero no para un paciente con obesidad mórbida como un procedimiento definitivo, sino para una etapa primaria en el tratamiento o como un paliativo para llevarlo en una etapa en la que no hay un problema serio hacia una condición temporal y meterlo a un régimen alimentario. Se tiene la idea de que, por ejemplo, un procedimiento de estos es muy caro, ¿no? Yo muchas veces le pongo el ejemplo de que pues, todos se pueden comprar un auto, ¿no? Y invierten en algo material que se devalúa, ¿no? La vida no se devalúa, al contrario. O sea, entre mejor estés, pues tienes mejores condiciones y más capacidades, ¿no? Pero se tiene esa errónea idea, ¿no? Más o menos, ¿en cuánto oscila una cirugía bariátrica? Mira, la cirugía bariátrica tiene el inconveniente, entre comillas, de que es tecnología dependiente. Para que nosotros hagamos el procedimiento necesitamos hacerlo, obviamente, imagínate un paciente con 120, 130, 180 kilos, hacerle una herida. Pues tendríamos que hacer una herida muy grande y las posibilidades de lesión y de hernias es muy alto. Entonces lo actual y lo que prácticamente se hace para todos los procedimientos de cirugía laparoscópica. Eso disminuye mucho los problemas, mucho los riesgos, pero también pues es un costo que se tiene que asumir. Lo mismo, los cortes, el sellado de vasos, el evitar el sangrado y mejorar las condiciones es tecnología dependiente. Y lo mismo, la forma de costurar, para ponerle un nombre coloquial, los procedimientos diferentes a través de grapas.
son grapas que al mismo tiempo de que cortan, sellan y evitan o disminuyen el riesgo de fugas, que no es posible evitarlos en el 100%, pero mejora muchísimo la posibilidad de que no haya complicaciones. Entonces, por ejemplo, solamente el kit de cirugía bariátrica, si tú haces una cotización, está alrededor de unos 30,000 pesos. Eso es lo que hace caro el procedimiento. Después de eso, el hospital y lo que corresponde al equipo quirúrgico, pues más o menos debe estar oscilando alrededor de unos 50,000 pesos. Entonces un procedimiento puede estar oscilando entre los 80 y los 100,000 pesos en este medio. En otros lugares, pues más o menos como todo, ¿no? O sea, hay sitios que puede ser el doble o 4 veces más, o bien hay sitios en donde te ofrecen el doctor Simi, ¿no? O sea, también en esto hay simicosas, ¿no? Pues no lo hacen abierto y lo hacen a hilos a mano, y bueno, el procedimiento tiende a tener situaciones en las que puede ser esto, ¿no? Pero vamos, lo que tú dices es cierto. Además, actualmente nosotros contamos con sistemas de financiamiento a través de una financiera en la que, igual que comprar un auto, tú vas, haces una condición, se te ve y son créditos realmente mucho menores que otras. Por supuesto, así es como se hace en muchos casos, ¿no? Claro. Pero efectivamente el costo que va a tener una persona a largo plazo es mucho más alto. Tan es así que este procedimiento está dentro del catálogo universal de salud, es decir, el sector salud lo acepta como un procedimiento dentro del catálogo, porque es más barato para el paciente, para el derechohabiente del Seguro Social o de la Secretaría de Salud o de otros lugares, hacer el procedimiento que mantenerlo hospitalizado con todas las complicaciones que tienen. De hecho, dentro del catálogo de seguros gastos médicos mayores ya está la cirugía bariátrica como un procedimiento aceptado. Así es. Entonces, para que entonces, hay que comprar el seguro en esas médico. condiciones, bueno, lo que hay que comprar es conciencia, porque el tratamiento no es operarte. El tratamiento es evitar ser obeso. Claro. El tratamiento es tratar de disminuir esas condiciones. Ahora, como todo en medicina, ¿no? O sea, hay personas que con una aspirina o como ya la vacilada que nos traen, ¿no? Del paracetamol, con eso se componen, ¿no? Pero hay personas que ni con la tecnología funciona. Sí, eso es muy definitivo. Pues bueno, muchas gracias, Alejandro. Nos ganó el tiempo. Nos ganó el tiempo, y la nos verdad es que más información, falta mucho, ¿no? Así que pues yo creo que próximamente volverás a acompañarnos. Te agradezco mucho haber aceptado la invitación y pues haber ilustrado a nuestro público. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol. Gracias. Que tengas un feliz fin de semana. Y auditorio, nos vemos el próximo viernes aquí en su programa Imagen, Vida y Salud, tu amigo, el doctor Aguilar. Presentó. Gracias por escucharnos. El próximo viernes habrá más en Imagen, Vida y Salud. Hasta la próxima.